Eduardo Bolinches, director de Bolsa Casia, está con nosotros este último. Eduardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estamos? Suma y sigue, avances en el IBEX 35, máximos de 15 meses, estoy leyendo. No sé si se estará notando cierta ralentización en la dinámica alcista o no. Bueno, tenemos la pauta de mínimos crecientes, tanto en el muy corto plazo mirando un gráfico en formato de 5 minutos, como en un gráfico diario. La verticalidad desde que consolidamos la ruptura de los 9.600 aproximadamente, que era una zona en la que nos costó todo el año 2016 conseguirlo, es brutal. ¿Qué ha ocurrido? Pues que sí que es cierto, Javier, que te estás dando cuenta que el día, por poner un ejemplo, ¿no? El día 21 de marzo, pues estábamos hablando de los 10.330 y, por ejemplo, ayer estábamos también en los 10.330 y ayer era día 29, es decir, que 6 sesiones estamos igual, ¿no? Pues sí, es cierto, esa presión alcista, esa pauta de mínimos crecientes muy fuerte ha desaparecido, pero los mínimos siguen siendo crecientes y esto es lo importante, ¿de acuerdo? Y el máximo de ayer, que está en 10.425, pues bueno, hoy no lo hemos superado, pero hay intención de hacerlo, porque al final hemos cerrado en los máximos del día, ¿no? En torno, ligeramente por encima de los 10.400, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy cerca de marcar un nuevo máximo, que es lo que toca. Si de verdad hay fuerza en el mercado, pauta de mínimos crecientes, confirmándose siempre, con máximos también crecientes, pues ahí estamos. Ahora sí, menos que antes, no con la misma alegría que antes. Ahí sí que te has dado cuenta, correcto. Claro. Y bueno, hemos visto estos mercados europeos, moderadas subidas. Ha sido una sesión relativamente tranquila. Esa fortaleza, sobre todo el sector petrolero, se ha visto compensada por el peor comportamiento. Finanzas, sector financiero en general. No sé si puede ser buena opción que los inversores, que los compradores entren en el mercado ante cualquier pequeño descenso que puedan ver. Todo lo que nos has contado antes. Pues mira, si comparamos, por ejemplo, la evolución del Dow Jones, el Dow Jones tiene lo mismo, una pauta perfecta, pero en vez de ser máximos crecientes, son máximos decrecientes. Y de forma, podríamos decir, relativa, también los mínimos también decrecientes. Si bien es cierto que desde el pasado día 27, pues todavía los mínimos son crecientes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que mientras que se demuestre lo contrario, cosa que ocurriría, para mí, solo con cotizaciones inferiores a los 10.200, pues aprovechar correcciones para cargar el camión, ni más ni menos. Y tenemos dos cifras muy importantes que no podemos borrar de nuestra cabeza. El 10.200 sería marcar un mínimo decreciente respecto al anterior, sobre el más importante que tenemos. Luego tendremos un pequeño conato también de mínimo creciente también en el 10.100. Y luego tenemos lo más importante, el hueco que se dejó la sesión día jueves de hace 2 semanas, jueves 16 de marzo, que el mercado cerró ligeramente por debajo del 10.000 el miércoles 15 y abrió directamente en 10.065 el jueves 16. Es decir, tenemos ahí 60 puntos que, además de ser el número redondo 10.000, es un hueco tremendamente de apertura de 65 puntos y eso será la señal inequívoca que las cosas empiezan a corregir ya seriamente. Por lo tanto, tenemos 3 zonas de soporte muy buenas, son crecientes, hemos dicho 10.065, 10.100 y 10.200. Pues bien, todo lo que sean mínimos decrecientes, feo. Por lo tanto, consigna: aprovechar correcciones para seguir comprando carteras, sobre todo cuando vemos reacciones que casi ya nos llegan a marcar un nuevo máximo. Ahora bien, aquí hay un problema y es esa magia de cierre de trimestre. La picardía ya nos llama a la cabeza diciendo, oye, ¿y si esto es una manipulación para hacer la fotografía de cierre de semana, de mes y de trimestre lo más alta posible? Porque claro, si comparamos con el resto de índices, solo nos está acompañando el DAX. Por motivos obvios, porque el eurodólar está pasándolo mal. El euro realmente ahora mismo se está poniendo muy débil contra el dólar. Y eso favorece mucho al sector exportador alemán y por extensión las exportadoras cotizadas en el DAX están comportándose muy bien. Automoción, química, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el DAX disparado, maravilloso. Pero el Dow Jones no chuta.
El Eurostoxx 50 tampoco tiene los máximos pues allá por el día 16 de marzo y por lo tanto, de momento, tranquilidad. Tranquilidad porque vemos que el Eurostoxx no chuta y somos nosotros los que estamos subiendo. Pues oye, cuidado, a ver si es cierto que esto es motivado por la noticia de cierre de trimestre. Pues oye, la consigna, aprovechemos correcciones. Y de aquí al viernes, claro, la lástima es que ya el viernes ya es mañana, ¿no? Entonces, claro, ese es el único problema, que quizás nos están escuchando la audiencia, nos escucha un poco tarde, ¿no? Pero bueno, lo importante son los soportes, están intactos. ¿Y eso qué significa? 10.200. Mientras que no perdamos el 10.200, lo único que puede pasar en el peor escenario posible es que nos quedemos sin marcar nuevos máximos, consolidando en la parte superior. Si a esto le unimos que prácticamente venimos sin parar de subir, pues desde que el IBEX arrancó allá por el 9.500, oye, bienvenido sea que subamos pues 1.000 puntos y nos quedemos consolidando en la parte alta. Maravilloso, perfecto. El mercado está muy fuerte, no hay que verlo de otra forma. Venga, ya nos está escuchando, Eduardo, perdona, nos está escuchando ya Marc Ribes desde Blaper. Muy buenas tardes, Marc. Hola, muy buenas tardes. Visión del mercado, ¿vienes a coincidir con Eduardo? Bueno, estaba escuchando con atención. Yo creo que al final sí, estamos viendo un mercado alcista muy fuerte, pero también estamos viendo ya la primera señal de agotamiento, con lo cual una posible corrección yo creo que está muy cerquita. No nos agobia en absoluto el IBEX, al contrario, no, yo creo que en las carteras podemos estar un 20% de liquidez para comprar algo más abajo, pero en los mercados tan fuertes, querer ser más listo que el mercado es un error. Reestructurar un poquito yo creo que siempre viene bien, con lo cual siempre con moderación y con tranquilidad absorber bien la volatilidad y ser listos. Lo que sí nos preocupa, como decía Eduardo, es Estados Unidos. Allí yo creo que hay una complacencia brutal instaurada en el mercado, hay la convicción plena de que no va a caer. Incluso a nivel de anécdota estamos viendo incluso tiendas que hacen merchandising con gorras Dow Jones 21.000 puntos. Ostras, eso ya empieza a ser un friquismo complaciente increíble, ¿no? Y bueno, no podemos olvidar que vemos muchas compañías a PER 25, PER 30, y haciendo un estudio histórico, y ya con esto termino, pero solo a nivel anecdótico, no hemos visto nunca antes un mercado así, tan caro en general, solamente comparable a Japón en 1990. Ojo que la sobrevaloración es muy fuerte en Estados Unidos en muchos sectores, y eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Tiene sentido Tesla a este precio? ¿Tiene sentido Amazon a este precio? ¿Tiene sentido que un chat cotice a niveles de Repsol? No sé qué decirte. Yo creo que demasiado exigente. Da para reflexionar, desde luego, y bastante, Marc. Damos paso a la primera llamada. Nos ha llamado el 91 533 1851. Pilar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Bueno, a ver si me lo aclara el analista. Yo soy una asidua, entonces, a ver, estoy preocupada, no, lo siguiente con Abengoa, porque no lo entiendo, porque yo los compré a 23, lo he podido vender en 30 y digo, bueno, voy a esperar unos días más, y me encuentro con el Abengoa A, o sea, la C, bajando un 47 y el otro un 44. ¿Esto qué será al final? ¿Se unificará y solo primará uno, el B o el C? ¿O cómo va esto? ¿Se me lo puede explicar? Porque es que, bueno, y luego esto es muy importante para mí, pero estoy posicionada en Bankia, estoy prácticamente a la par, estoy en Sabadell también a la par, ganando un pelín, pero muy poquita cosa, y un poquito de pérdida en CaixaBank. Si me puede dar un pequeño repasín a estos tres. De acuerdo. Pero sobre todo Bankia, a ver si me aclaro cómo va a quedar esto y cuánto va a durar la ampliación y cuándo será un precio fijo y cuánto cree el analista que puede quedar esto. Y si es uno el que va a primar, es que no tengo ni idea. Pilar, bueno, de bancos luego le responde aspecto sobre todo más técnico Eduardo. Ahora vamos con Abengoa, con Marc, ¿vale? Abengoa, perfecto, gracias. Un saludo. Bueno, Abengoa, zonas pantanosas, Marc. Sí, bueno, la verdad es que mucha gente nos ha preguntado, excitación típica, Abengoa sube mucho, y la respuesta es que sale mucho papel, ¿no? Y cuando sale papel, pues eso es lo que pasa.
No sé, yo creo que no saben ni ellos cómo va a acabar el tema. Lo cierto es que es una nueva situación, una nueva empresa. Ahí siempre hay que estar al margen de estas aventuras, ¿no? Porque el mercado es muy traicionero en estos valores, porque un inversor de verdad no se va a poner ahí. Y al final el dinero que da consistencia a la tendencia es el dinero de los institucionales, ¿no? Nosotros ahí podemos jugar a la ruleta y a veces toca, pero a veces no. Si se está dentro ahora mismo hay que mantener y ver la evolución. Es cierto que se da solución a un problema, pero también la emisión de papel pues es terreno pantanoso. Aquí contra splits, etcétera, etcétera. Yo creo que pronto nos meteremos a estudiar Abengoa, porque seguramente una vez solucionado el problema habrá que ver, ¿no?, si podemos pescar, pero desde luego con la nueva emisión de papel pues será algo predecible, quizás no en la magnitud, pero sí que es cierto que lo mejor es estar al margen. Si se está dentro ya a estas alturas, mantener y ver cómo va evolucionando el tema poco a poco. La duda que tenía Pilar de diferencia entre los títulos clase A, clase B, Marc. Bueno, esto pues, al final la diferencia está en cuanto a los derechos que puede tener una acción respecto a la otra, ¿sabes? Derechos dentro de la propia junta y demás. No hay mucha diferencia para un inversor al final particular, ¿no? Sí que tú puedes optar por uno u otro porque te guste más o menos la volatilidad, pero a efectos prácticos es exactamente lo mismo. Eduardo, bancos, sector financiero, Bankia, Sabadell, Caixa, estaba la par Pilar en los dos primeros, Bankia, Sabadell, Caixa un poquito perdiendo pese al arreón que lleva, sobre todo. Sí, sobre todo Sabadell. De hecho, esta mañana preparaba una estrategia sobre el Sabadell precisamente bajista. ¿Fijándome en qué? Pues fijándome en el importantísimo arranque de año que ha tenido, si bien es cierto que arrancaba desde diciembre, ¿de acuerdo? Por ahí, por Twitter, @evolinch, está el vídeo análisis de esta mañana, unos 4 minutos, ¿no? Por lo tanto, es muy sencillo localizarlo. No obstante, vamos a hacer un resumen del resumen, ¿no? La pauta desde diciembre del año pasado es claramente de mínimos crecientes, los máximos confirman también con máximos crecientes, y esta es la novedad que a mí me da a pensar que el fuego se apaga. La cercanía del 1,80, 1,76 concretamente, 1,77. ¿Por qué? Porque es la proyección de una tendencial alcista que viene de lejos y por lo tanto es una posible zona de frenazo. Si además unimos el hecho que son los máximos de la primavera del año pasado, razón de más para pensar que ha dejado de subir o que debe dejar de subir, y no me extrañaría que hubiésemos visto los máximos ayer. Por lo tanto, en el caso de Pilar, que debe estar muy a la par, la estrategia que yo decía era: vamos a mantener el valor en cartera, si se tiene en cartera, o vamos a abrir cortos en cuanto se pierda el 1,67. A partir de 1,67 deberíamos ver aumento de corrección hasta los mínimos de hace 2 semanas, concretamente, o el día 22, la semana pasada, el miércoles 22, y a partir de ahí, que los mínimos del día 22 están concretamente en 1,61,8. A partir de ahí, velocidad máxima de crucero hasta la zona de 1,50, 1,51. Tenemos la media de 50 sesiones. La línea tendencial que une los mínimos de diciembre con los mínimos de finales de febrero pasa por ahí, por 1,49. Mientras llego o no llego, pues pasará y se colocará en 1,50. Es decir, creo que hay poco que perder en la medida que ponemos un stop de pérdidas en 1,76 para abrir una posición corta, y mucho que ganar. Es un ratio 1 de pérdida contra 6 de beneficio, o 5 mal contado, ¿no? Por lo tanto, me hacía eco esta mañana de una posible estrategia bajista. Bankia, pues no da síntomas de debilidad. Más allá de lo mismo, tiene una zona de sobrecompra bastante importante, el RSI, el oscilador, y por lo tanto empezamos a ver divergencias bajistas. Ahora bien, la pauta en el muy corto plazo todavía es creciente. Por lo tanto, mensaje para Pilar, exactamente el mismo. Soporte, y para su caso, stop de pérdidas, 1,02. Si pierde el 1,02, fuera. Creo que puede mantener hasta el 1,01 por aquello de acercarse a los máximos del mes de enero, pero si pierde la zona de 1 euro, yo haría caja porque creo que puede bajar. ¿Hasta dónde? Es difícil verlo, pero el soporte fuerte está en 0,90. Puede bajar a 0,90 por lo tanto. ¿De acuerdo? Y por último era CaixaBank. Este valor lo tenía... Es que tenemos muchas llamadas. Vale. Bueno, pues el tema de CaixaBank, al final las llamadas siempre se resumen en los mínimos de la semana, ¿eh? Los soportes están ahí, si se pierden ese es el resumen para toda la gente que no pueda entrar. Pero fijaos, CaixaBank, tremendamente alcista,
pauta de mínimos crecientes, de máximos crecientes, con un pequeño problema. Nos acercamos ya a la zona de congestión. 2014, 2015, podíamos llegar a la zona de 1.10 y se daba la vuelta. Hacía algunas incursiones, a veces llegaba a 1.19, incluso marcó máximos históricos en 1.47. Esto de históricos me lo he inventado porque en el año 2007 habría que verlo. Pero sí, confirmado, ¿vale? Entonces, le queda un poquito de margen adicional. También CaixaBank dice que no tienen pérdida, Pilar. Por lo tanto, lo mismo, el mensaje es lo mismo. Para todos los valores, Javier. Mínimos de la semana pasada hacemos caja. Perdón, mínimos de este lunes. Mínimos de este lunes, que son los mínimos de esta semana. 3,80 en el caso de CaixaBank. Si se pierden los mínimos del lunes, en cualquier valor, en cualquier índice, hay que pasarse al lado de la liquidez y esperar en liquidez la mayor corrección. Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Por favor, acabo de escuchar precisamente por el que yo preguntaba de Abengoa. Sí que me interesaría que me dijera si es preferible la o la B4 es preferible, porque estoy interesado en entrar, pero estoy esperando desde hace bastante. La semana pasada se disparó y entonces he visto que va bajando. No sé hasta cuándo puede bajar. Si me pueden dar una opinión. Es lo que quería, nada más. Muchas gracias. Santiago, un saludo. Igualmente, gracias. ¿Tiene que ver algo que sea preferible en la liquidez? Sí. El que sea más líquido, ¿no? Pero en principio no hay mucha diferencia porque ambos son valores líquidos. Fíjate que Abengoa B ha movido pues 900 millones de acciones, una auténtica locura. Abengoa ha movido 47 millones. Tradicionalmente siempre ha gustado más al pequeño inversor Abengoa B. ¿Por qué? Bueno, pues porque de 0,11 o de 0,10 a 0,20 es un 100%, y Abengoa pues parece que cotiza un poco más, ¿no? Y ya sabemos que nos gusta generarnos siempre la expectativa de que los valores de pequeña cotización porcentualmente nos dan muchas alegrías, pero como se ha visto, pues al final perder un 10 céntimos implica un 50% abajo. Yo prefiero siempre Abengoa A a Abengoa B, pero bueno, hace muchos años que hemos dejado de preferir Abengoa, ¿no? Yo creo que la caída de ahora tiene que ver con el aluvión de papel, eso es evidente, y que probablemente pronto veamos una normalización del precio, pero tienen que pasar muchas aventuras todavía en Abengoa, splits, movimientos corporativos. Hay que darle siempre tiempo a la cotización, evaluar las cosas, pero desde luego la reestructuración ahora sí es seria y eso nos exige analizarla a fondo, ¿no? Gabriel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Pues yo quería preguntar a los expertos la opinión sobre OHL y sobre Farmamar. Farmamar, después si entra hoy en las dos, bueno, pues acción. Nada más. Gracias, Gabriel. Venga, muy breve. Eduardo, OHL está entre el pelotón de subida dentro de revalorizaciones en el año casi. Sí, efectivamente se está comportando de manera muy interesante. Vemos corrección desde hace 4 o 5 sesiones. Son velas bajistas, yo siempre digo lo mismo. En una subida siempre vamos a ver un mayor predominio de velas blancas y en unas correcciones siempre vamos a ver velas bajistas, mayor proporción, ¿no? Pues bueno, son 6 sesiones, 6 de 6, 6 negras y por lo tanto a visitar soportes. ¿Qué tenemos aquí como referencia? El soporte del 4.11, por lo tanto ahí nos vamos y dependiendo de lo que ocurra seguirá bajando. Yo creo que sí que lo va a hacer y que se va a colocar cuanto menos en 3.95. En la medida que las tenga en cartera, pues va a seguir sufriendo. Decisión, por lo tanto, personal de si aprieta ahora y recompra más abajo en 3.95, ¿no? Pero sí, es cierto que el comportamiento desde inicio de año es muy positivo. La pauta desde hace tiempo ya, desde el verano del año pasado, es de mínimos crecientes. Los máximos también son tímidamente crecientes, ya más fuerte ahora mismo, y además cotizando ya por encima de la media de 200 sesiones. Por lo tanto, maravilloso, ¿no? Y en cuanto a Farmamar, muchísimo más lateralizado. Los mínimos sí que están muy claros, crecientes, pero los máximos cuesta romper la pauta de máximos crecientes, de máximos decrecientes, perdón, y cuesta colocarse por encima de 3. Alguna incursión en formato intradiario, incluso en base cierres, pero que no confirma nunca al día siguiente. Por lo tanto, eso es lo que le falta. Falta el preparados listos, ya. Pues falta el ya. Ver cómo baja el volumen y el valor no se mueve, también hay que decir que es bastante negativo, ¿no? Y por lo tanto ahí está, esperando acontecimientos, o rompe el 3.13 al alza o rompe el 2.64 a la baja. Movimiento fuerte de esa amplitud, falta saber si hacia arriba y nos vamos a 3.75 o hacia abajo y nos vamos a 2.20. Una de dos.
María, cuéntenos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, quisiera saber si me podrían indicar cómo ven Abertis. Las tengo compradas a 15.60 y quería saber si me ven ya una proyección para arriba, que parece que ahora está tomando algo de tono, y luego Ferrovial, que las tengo a 16.20 también. Muy bien, un saludo. A 16.20 me ha dicho Ferrovial, sí. ¿No? De acuerdo, sí, María. Gracias. Sector infraestructuras, Marc, 15.60 tiene María Abertis, 15.13 repitiendo precio de ayer, y Ferrovial, ¿qué le contamos? Bueno, Ferrovial ha recuperado un ataque bajista, ¿no? Eso a veces suena peor de lo que es, simplemente es una zona de debilidad. Se recupera hasta una zona de resistencia, 19.16, entiendo los precios de compra tienen la posición ganadora. Por lo tanto, intuimos corrección, estamos en resistencia, yo liquidaría beneficios en Ferrovial, sin dudarlo, básicamente porque no es una de las compañías que tira del IBEX, sube porque sube el mercado, pero sube con menos fuerza. Abertis, en cambio, no recuperamos el capital, pero la pauta es muy buena, ha hecho algo parecido a Telefónica, ¿no? Girar, que siempre es significativo, se dirige a la zona de máximos. Bueno, vamos a ver, no excluimos una corrección en Abertis, pero si corrige con tranquilidad hay que mantener la posición porque lo lógico es que vuelva a la zona de máximos a 16.36 tal y como está el valor, con lo cual mantener Abertis, vender a Ferrovial. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería que me dijese de los analistas, señor Bolinche, le he oído que si recortaba algo que se podría entrar para llegar a máximos, que no falta mucho, y me dijese Telefónica y BBV, ¿en qué niveles podría recortar y entrar para aprovechar esto recorrido que le queda de subida? Gracias. Un saludo. BBVA la va a contestar Marc, Telefónica, nada, muy cortito, Eduardo. Mira, muy corto. Esta mañana, yo todos los jueves hago un videoanálisis sobre un valor, ¿no? Estaba a punto de coger Telefónica esta mañana, pero al final me he decantado, como he dicho, por Sabadell, ¿no? Posición bajista. Telefónica, ¿por qué estaba justo? Porque lleva como 12 sesiones lateralizado. No rompe por la parte inferior los 10.30, pero tampoco es capaz de ponerse por encima de los 10.60. Por lo tanto, hay que esperar esos 30 céntimos de movimiento explosivo, o bien a la alza cuando rompa el 10.60, o bien a la baja cuando rompa los 10.30. Esa es la estrategia a muy corto plazo. Entonces, paciencia. No recuerdo el nombre de la persona que ha llamado. Paciencia. Espere que rompa Alberto. Y salga de este rango. Alberto, perfecto, gracias. Y por lo tanto, seamos pacientes y cojamos el valor una vez haya cumplido ese movimiento o recién iniciado. De momento en el muy corto plazo. Otra cosa es que miremos con el medio plazo. Pero bueno, me extraña que Alberto vaya con esas intenciones. Tiene pinta, sospecho, vamos, que va solo con el corto, ultra corto, ¿no? Otra cosa es esto. Tenemos divergencias bajistas, el valor está como que ha dejado de subir, pero que se resiste a bajar. Yo creo que al final tiene que bajar. Peor escenario posible, ver Telefónica en 9.80. Paciencia, porque ahí sí que hay que cargar un camión. ¿Y BBVA, Marc? Mantener claramente. Al final yo creo que los bancos están muy fuertes, máximo de 52 semanas, máximo tras máximo, empujan claramente el índice. La corrección forma parte de la subida. No podemos esperar siempre más listos que el mercado, vender, recomprar, volver. No. En el caso de la banca está muy fuerte, habrá un ajuste, después del ajuste los bancos volverán a sus máximos porque así lo marca la tendencia y ahí veremos en función de la corrección actual si pensamos lo mismo o no, pero ahora mismo claramente la decisión es simple, mantener banca. Tenemos tiempo para, yo creo que es la última llamada. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, yo estoy posicionado en varias acciones que me van muy bien, pero tengo Eurofoods, Colonial y CAP que no me marchen muy bien. Me gustaría que me las analizaran y me dijeran si las suelto o las mantengo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Venga, un valor para cada uno. ¿Con cuál te quedas, Eduardo? Pues mira, vamos a ver. Tengo aquí cargado Colonial ya, ¿vale? Colonial, la pauta. Por abajo, mínimos crecientes, maravilloso, apoyándose en la media de 50 sesiones, todo buena pinta. Por la parte de arriba, dificultades para colocarse por encima de los 7-10. Esto es lo feo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que apriete un poquito más, Luis, mantenga el valor Colonial mientras no vea cierres por debajo de 6,85, y eso es la consigna, ¿no? Ebro, que también lo tengo en pantalla, se la juega en el super soporte de los 18,63. Si pierde este nivel, no tiene ningún objeto tener este valor en cartera. Hay que asumir pérdidas. A veces se gana,
A veces se pierde, pero más vale perder que más perder. El soporte de los 18, 60, 50 es muy amplio, es un poquito amplio, 10 euros, 10 céntimos de euro lo diré, pero la pauta de máximos es muy clara, decreciente, presión vendedora que acabará por romper y ceder por lo tanto el soporte. La pizarra. Y ahí hoy solo anotamos que no tenemos más tiempo el consejo de Marc. Bien, pues habida cuenta de que intuimos una corrección, ¿cómo podemos cubrirnos de eso sin deshacer posición? Bueno, pues podemos invertir en parte en oro. Banex Vectors Gold Miners es el GDX, es un ETF que invierte en mineras de oro y se aprovecha un posible repunte del oro, con lo cual creo que es una buena alternativa para ir diversificando la cartera, porque son compañías baratas y que además, si viene volatilidad y sube el oro, les puede venir bien. Ahí entraríamos en torno a los $23, stop 19. Fenomenal, no tenemos tiempo para más. Repsol, Javier, Repsol. Eduardo, Repsol, venga, nos ha dado tiempo. Eduardo Bolinches, Mar Rives, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, chao. Chao.